Escucha esto, porque nadie te lo va a decir así. Cuando el narcisista está contigo, parece fuerte, seguro, incluso inquebrantable. Pero eso es una actuación, una máscara perfectamente construida para manipular lo que tú ves, lo que sientes y lo que crees. La verdad empieza cuando se queda solo, cuando no hay nadie mirándolo, cuando no hay a quien impresionar, cuando no hay suministro emocional que alimentar. Ahí es donde su mente empieza a mostrar lo que realmente es. Y no es poder, no es control, no es superioridad, es vacío. Un vacío profundo, silencioso, incómodo. Un vacío que no puede llenar con nada real. Porque el narcisista no sabe estar consigo mismo. No puede. Y en este video vas a entender exactamente qué pasa dentro de su mente cuando nadie lo ve, cuando el personaje se apaga y solo queda lo que realmente es. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambia completamente la forma en la que entiendes a esta persona. El problema del narcisista no es lo que hace cuando está contigo, es lo que no puede soportar cuando está solo, porque ahí no hay distracción. Y sin distracción, aparece algo que lleva años evitando: silencio. Y ese silencio no es paz, es amenaza, porque en ese momento empieza a sentir algo que no puede controlar. Incomodidad, pero no es una incomodidad normal, no es aburrimiento, no es soledad como la que tú conoces. Es una sensación mucho más profunda, como si algo dentro de él estuviera mal, pero no pudiera entender qué es. Y ahí empieza el primer mecanismo: evitar, siempre evitar. Evita pensar, evita sentir, evita quedarse quieto, porque cada segundo en silencio lo acerca a algo que no puede enfrentar: su propia mente. Y acá hay algo que tenés que entender, porque cambia todo. El narcisista no reflexiona, no se sienta a pensar: ¿hice daño? ¿Por qué actúo así? ¿Qué me pasa por dentro? No, eso no existe, porque si lo hiciera, todo se derrumbaría. Entonces, ¿qué hace? Llena el vacío, con ruido, con gente, con validación, con distracciones constantes. Pero cuando eso desaparece, cuando no hay mensajes, cuando no hay atención, cuando no hay nadie disponible, ahí empieza el deterioro. Primero es leve, una inquietud, una necesidad de hacer algo, lo que sea. Después crece, se vuelve ansiedad, pero no la ansiedad que tú conoces. Es una ansiedad sin nombre, sin causa clara, sin forma de explicarla. Y lo peor, no la puede detener, porque no sabe de dónde viene. Y en ese punto, su mente empieza a hacer algo muy peligroso. Empieza a buscar afuera lo que no puede encontrar adentro. Y eso es lo que lo convierte en lo que es. Pero eso recién empieza, porque lo que pasa después es mucho más oscuro. Y acá es donde todo se vuelve realmente perturbador, porque cuando el narcisista no logra escapar del silencio, cuando ya no puede distraerse, cuando no hay nadie que lo valide, su mente no se calma, se distorsiona, empieza a pensar, pero no como una persona normal. No hay reflexión, no hay culpa, no hay autocrítica real. Lo que aparece es otra cosa, una voz interna que no busca entender, busca proteger el personaje, y esa voz empieza a justificar todo. Ellos tienen la culpa. Me provocaron. No me entienden. Soy superior. Pero acá está lo peligroso. No es que lo diga por fuera, es que se lo cree. Porque si deja de creérselo, todo se rompe. Y en ese momento, su mente hace algo todavía más oscuro. Reescribe la realidad. Empieza a recordar las cosas de otra forma. Distorsiona lo que pasó. Cambia los hechos, para no enfrentar lo que es. Y así es como puede dormir tranquilo después de destruir a alguien.
no porque no haya pasado nada, sino porque en su mente pasó otra cosa. Y mientras tú te preguntas, ¿por qué hizo esto? ¿Cómo puede ser tan frío? ¿Se da cuenta del daño? Él ya está en otro escenario. Uno donde él es la víctima y tú el problema. Pero hay algo que no puede borrar: el vacío. Ese vacío sigue ahí. Aunque lo niegue, aunque lo tape, aunque lo disimule. Y cuanto más lo ignora, más grande se vuelve. Más pesado, más incómodo, más difícil de sostener. Y en ese punto, su mente entra en una dinámica que ya no controla. Una necesidad, una urgencia, algo que no puede detener. Y eso es lo que explica todo lo que viene después. Y cuando ese vacío crece, cuando ya no puede ignorarlo, cuando su mente no logra sostener la mentira interna, aparece la necesidad. Pero no es una necesidad cualquiera, es dependencia. El narcisista no necesita a las personas por amor, las necesita para sobrevivir psicológicamente, sin alguien que lo valide, sin alguien que lo admire, sin alguien que reaccione a él. Su identidad empieza a desarmarse, porque su identidad no es real. Está construida desde afuera, desde lo que los demás le devuelven. Por eso cuando está solo, no sabe quién es. Y eso lo desestabiliza. Entonces hace lo único que sabe hacer: buscar suministro, rápido, desesperado, sin filtro. Puede ser un mensaje, una llamada, una provocación, una manipulación calculada. No importa cómo, importa que alguien responda, porque cada reacción que obtiene le devuelve una sensación momentánea de control, de existencia, de soy alguien. Pero ese efecto dura poco, muy poco, y cuando desaparece, el vacío vuelve. Más fuerte, más pesado, más difícil de ignorar, y ahí entra en un ciclo. Busca, consigue, se calma, pierde, se desestabiliza, vuelve a buscar, una y otra vez, sin parar, sin aprender, sin cambiar, porque no está resolviendo el problema, lo está tapando, y cada vez que lo tapa, lo hace más grande. Y acá está la parte que casi nadie entiende. No es que el narcisista controla todo, es que está atrapado en su propia mente. Y mientras parece que maneja a todos, en realidad está huyendo constantemente de sí mismo. Pero esa huida no puede durar para siempre. Y llega un punto donde ya no alcanza, donde el ruido ya no tapa nada, donde las personas ya no llenan nada, donde el suministro pierde efecto. Y ahí aparece lo que el narcisista lleva toda su vida evitando: el colapso. No es un colapso visible, no es alguien llorando, no es alguien pidiendo ayuda. Es peor, es interno, silencioso, frío, desconectado. Es el momento en el que ya no puede sostener la imagen, ni siquiera dentro de su propia cabeza. Y por un instante, muy breve, pero real, ve lo que es, sin filtros, sin excusas, sin narrativa, vacío, completamente vacío, sin identidad real, sin profundidad emocional, sin conexión genuina con nadie. Y ese momento es insoportable, porque no hay a quien culpar, no hay historia que lo salve, no hay personaje que lo proteja. Solo queda él, frente a algo que no entiende y que no puede llenar. Y ahí es donde su mente hace lo único que sabe hacer: se apaga, se endurece, se enfría, se desconecta aún más, porque sentir eso sería demasiado. Entonces vuelve a lo de siempre, a la máscara, al control, a la manipulación, a la búsqueda constante de alguien que le devuelva una versión falsa de sí mismo. Pero algo cambia, porque cada vez que se acerca a ese vacío, aunque lo evite, queda una grieta, una sensación que no desaparece del todo.
Y con el tiempo, esa grieta se agranda. Más aislamiento, más dependencia, más desesperación y menos control real del que aparenta, porque ya no está manipulando por poder, está manipulando por necesidad. Y eso es el verdadero deterioro. Ahora ya lo ves distinto. Ya no es solo alguien que te hizo daño, es alguien que no puede sostenerse a sí mismo y por eso necesita romper a otros. Ese vacío que viste, esa mente que no puede quedarse en silencio, esa necesidad constante de control, no es poder, es dependencia. Y entender esto cambia todo, porque deja de ser confuso, deja de ser personal, deja de ser algo que no entendías. Empieza a tener lógica, oscura, pero lógica, y cuando entiendes la mente del narcisista, dejas de idealizarlo, dejas de justificarlo y, sobre todo, dejas de caer en lo mismo. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, suscríbete, porque acá no vas a encontrar frases vacías, ni consejos suaves. Acá entendés lo que realmente está pasando. Y eso te cambia la forma de ver todo. Deja un like si esto te hizo clic. Y compartilo con alguien que todavía esté atrapado. Porque hay personas que necesitan entender esto, pero todavía no pueden verlo.